estaba previsto ya hace unos meses que viniera a presentar el libro, pero coincidía con una serie de problemas y de cuestiones, pero por fin hoy va a estar bien asistida y mañana hace también doblete porque va a presentar el libro en la librería Paco Peco. Como sabéis, Paco Peco es una librería que está en una galería en la calle Ancha, una de las pequeñas galerías en la calle Ancha, y que están haciendo una labor muy importante con la literatura infantil y juvenil. Y la verdad que están organizando muchos actos y están también haciendo presentaciones, haciendo muchos concursos y la verdad que es muy interesante lo que están haciendo. Este precioso libro que hoy presentamos, Un problema, un cuento, yo no tengo todavía el placer de leerlo, porque yo he conocido a Nuria ahora mismo, aunque hemos hablado mucho por teléfono y por email, pero esta noche y fin de semana prometo leérmelo, porque la verdad que merece la pena. Voy a comprar un ejemplar para nosotros y me lo voy a leer porque tiene que estar bastante interesante. Por eso no puedo hacer una presentación sabiendo lo que el contenido tiene, pero sí que puedo decir, ahora ya lo voy a ir ampliando, que la filosofía del libro, como su nombre indica, un problema, un cuento, es la de ir solucionando los distintos problemas que puedan tener los chavales en el colegio, en el infantil, mediante un cuento que les sirva como terapia para superar ese problema. Me contaba hace un momento Nuria que ya hay chavales que han leído el cuento que han superado problemas de sueño, problemas de timidez, problemas de miedo nocturno y muchos tipos de cosas, ¿no? Y la verdad que para el Ateneo es un placer tenerla aquí y colaborar con la difusión de este libro, ¿no? La verdad que está ilustrado por Pilar Campos y la verdad que viendo las ilustraciones y ojeando el libro es una hemorragia visual, ¿no? Para la vista, ¿no? Está una ilustración con un colorido y con una sensibilidad preciosa, ¿no? Que acompaña muy bien a los textos y que forman una colección en la que luego siempre, una vez que termina el cuento en sí, pues hay una reflexión sobre lo que este cuento enseña a los niños y niñas, un recuerda para que los chavales vayan aprendiendo cosas, y luego también lo que este cuento enseña a padres y educadores. Por lo tanto, está perfectamente diseñado para que sea útil no solamente para los niños y chavales, sino también para los padres y educadores. Aquí tenemos entre el público a César, ¿no? Que es maestro y que hace una labor en su colegio fabulosa, ¿no? A favor de ir inculcando la poesía, la literatura desde muy corta edad. Y yo he tenido la oportunidad de ver cómo los frutos que va obteniendo, ¿no? Y cómo cuando he ido yo por allí o algún autor como Luis Silveira o Antonio Lucena, ¿no? Pues ha habido una algarabía, una efervescencia grandísima en el colegio para recibir a un poeta, ¿no? Que eso no es normal en nuestros tiempos, ¿no? Y eso lo ha conseguido César pues, a base de ir dándole, interesándolo, de ir dándole las herramientas para que conozcan de lo que están hablando, ¿no? La verdad que recorriendo el libro, pues estoy viendo ya visualmente, me hago una idea de lo que el contenido seguramente va a ir haciendo. Aquí veo un koala con una tirita en la cabeza, seguramente pues tratará de los riesgos que pueden tener los chavales en los colegios, los pequeños percances, y bueno, la verdad es que el burro que quería ser caballo. A mí me recuerda mucho, no sé, me viene a la cabeza ahora mismo, a el libro de Conde Lucanor, de Don Juan Manuel, que en la Edad Media ya tenía ese formato, ¿no? Cuando el conde Lucanor tenía algún problema, se lo contaba a su barrio Patronio y este a través de un cuento, pues servía para que el conde Lucanor encontrara la solución a ese problema. Luego había una moraleja al final. Y yo creo que ese formato que ha hecho Nuria, pues también es muy parecido y yo creo que es muy efectivo, ¿no? Porque seguramente será bastante útil ese formato, que primero lo ven mediante la literatura, mediante el cuento, y luego también mediante las reflexiones y mediante los consejos. Y la verdad que hay que apostar por la literatura infantil y juvenil. España es un país que tiene una riqueza enorme de ilustradores
y de autores que se dedican a la literatura infantil y juvenil, ¿no? Y la verdad es que bueno, que hay muchos muy buenos escritores que se dedican a ese tema, y también en Andalucía, ¿no? Entonces por eso yo creo que es bastante significativo que en plena crisis haya surgido una librería, ¿no? Una agencia también dedicada a estos temas, ¿no? Y que mañana pues mañana hay una presentación con los chavales también en Paco Peco, ¿no? Y entonces pues yo creo que eso es significativo de que la literatura infantil y juvenil mueve muchísimo. Yo no hace mucho leí una estadística que me llamó mucho la atención, y era un estudio en lo que había una estadística sobre las franjas de edades en los que más leían los españoles. Y la franja de edad en la que los españoles más leían era entre los 13 y los 15 años. Era bastante significativo, ¿no? Y llamativo, ¿no? Nunca te haces la idea de que esos chavales de esa edad estén tan interesados, ¿no? De luego vino la adolescencia, una edad turbulenta y difícil, y parece que muchos olvidan el hábito de leer, ¿no? Pero si se les va trabajando y si se les va interesando, pues yo creo que pueden ir también en ese plan, ¿no? Luego a mí me gustaría que una vez que Nuria pues presentara el libro, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, pues le preguntéis. Yo por ejemplo ya le pregunto una cosita para que me la responda después, y es que esto difícilmente se puede apreciar en un libro electrónico, no en un ebook. La verdad que esto no cabe demasiado bien, este formato tan precioso, tan maravilloso, no creo que tenga el mismo placer de leerlo que en un libro electrónico, ¿no? No estoy en contra de los libros electrónicos, mucho menos, pero creo que los libros de papel, los libros de este formato no van a desaparecer nunca, porque siempre van a tener una serie de cualidades que el libro electrónico no va a tener, como por ejemplo poder tocarlo, poder acariciar el libro, poder olerlo, poder detenerte en las ilustraciones, poder anotar con un lápiz en el margen, poder visitarlo en el lugar que le has dedicado en tu biblioteca particular. Yo creo que esas características no las va a tener un libro electrónico, que sí tiene otras ventajas, como el espacio, como la capacidad, pero que nunca va a poder competir con estas bellezas, ¿no? Y ya sin más, pues os dejo con la palabra de Nuria Ubago, que va a explicar un poco en qué consiste este proyecto tan precioso, y ya luego pues dejaremos minutitos para que cualquiera le pueda hacer alguna pregunta o alguna reflexión acerca de esto. Pues lo primero, buenas noches y muchas gracias por lo que habéis venido. Para mí es un honor estar entre gente que aprecia la literatura y los libros, porque una de las cosas que pretendo con este libro es hacer una defensa de los libros de los niños, porque como que los adultos estamos muy acostumbrados a regalar por ejemplo un libro, pero cuando a algunos niños se les regalan los libros, para ellos tienen una reacción como cuando le regalan ropa, ¿no? Te dicen, esto no es un regalo, ¿no? Yo quiero juguetes, quiero una PlayStation, quiero algo de este tipo, ¿no? Y lo primero que quiero deciros, la mejor manera que yo encuentro de explicar qué es un problema un cuento, es para aquellos que sois padres, o aunque no seáis padres o hayáis sido padres, habéis sido hijos, cuando uno se pone enfermo, siempre hay en el boletín de primer auxilio ese jarabe. Los que son padres conocerán el famoso Dalsin, que no falta en la casa, que hace que cuando un hijo se encuentra mal, le duele la barriga, tiene fiebre, tiene escalofrío, buscamos ese medicamento que alivie ese estado de malestar que tiene. Sin embargo, hay una carencia de ese medicamento cuando el dolor que ese niño siente no es un dolor físico real, sino que es, por ejemplo, el dolor de estómago que se le puede coger a un niño cuando ve que un padre o una madre le están haciendo más caso a su hermano o a su hermana que a él. Por ejemplo, los niños somatizan muchas veces cuando se están encontrando mal por situaciones personales. Entonces, una situación de celos puede hacer que un niño se encuentre mal, ¿no?
O, por ejemplo, cuando un niño entra nuevo a un colegio, a veces le cuesta trabajo adaptarse a esa nueva situación. O cuando los niños cogen un berrinche y se ponen rojos y les sube la temperatura, pero no porque realmente estén malos, ¿no? ¿Dónde está ese jarabe para curar ese tipo de problemas que tienen los niños? Pues yo voy a decir dónde está el jarabe. Un problema, un cuento, yo lo veo como un jarabe para ese tipo de problemas. ¿En qué más se parece un problema, un cuento a un jarabe? Tú un jarabe no se lo puedes dar a un niño y que él se lo administre. Tienes que ser tú como padre el que te haga responsable de darle la dosis exacta y de sentarte con él y administrárselo. Pues un problema, un cuento es igual. Es un libro de cuentos infantiles, pero está pensado para que padres y educadores se sienten con los niños y lean con ellos esos cuentos para que los cuentos realmente sean efectivos. Porque un niño se puede tomar solo un jarabe y a lo mejor le hace efecto, pero difícilmente se va a tomar la dosis adecuada, ¿no? ¿En qué más se parece un problema, un cuento a un jarabe? Porque también tiene un manual de instrucciones. Los jarabes tienen un proceso donde te dicen la dosis adecuada, cada cuánto tienes que tomarlo. Pues un problema, un cuento, después de cada cuento, como bien ha dicho Juan Emilio, hay una explicación de cómo le va a servir o cómo puede un padre o una madre ayudar a un niño con ese determinado problema, ¿no? Yo soy psicóloga y considero que cada cuento es como una especie de psicología de bolsillo. Es como si, a mí muchas veces al ser psicóloga, pues me encuentro en la situación de que todo el mundo quiere consejos rápidos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces tú tienes un problema de que tu hijo, por ejemplo, no duerme bien por la noche y tú no te apetece, porque estamos en una situación en la que tenemos muchos problemas, no te apetece ponerte a leerte un manual de psicología así de gordo, solo para averiguar cómo hacer que tu hijo duerma bien por la noche. Tú quieres una solución rápida, algo que yo te pueda explicar en 5 minutos. Pues esto es lo que yo te explicaría en 5 minutos si me preguntaras, ¿no? Pero a través de un cuento. ¿En qué se diferencia, o estoy diciendo en qué se parece a un jarabe? Bueno, también se parece en que yo pienso que este libro es algo para tener como el jarabe, como en un botiquín de primeros auxilios para cuando aparece un problema de estos, pues tenerlo como a mano. Pero ¿en qué se diferencia de un jarabe? En que un jarabe solo te lo tomas cuando estás mal. En cambio, este libro no es un jarabe, son una vitamina. Entonces, son unas vitaminas que tú te las puedes tomar y que te van a crear unas defensas para cuando aparezca ese problema. Y además son unas vitaminas porque la pueden tomar tanto adultos como niños. Si hay algo que me ha sorprendido de este libro, es que yo cuando lo escribí, como ahora os contaré, siempre he escrito cuentos para adultos. Pero cuando yo escribí este libro lo hice pensando en los niños. Pero como me lo estoy escribiendo me di cuenta que los problemas de los adultos y los de los niños no son tan diferentes. Se parecen tanto que hay muchos adultos que me han comprado este libro, que no tienen niños, que no tienen nietos y se lo están leyendo a ellos, lo tienen como libro de cabecera, porque realmente los problemas de los adultos y de los niños son tan parecidos que este medicamento también sirve para adultos. Y una vez que ya os estoy vendiendo el producto como si de verdad un jarabe se tratara, quiero contaros varias cosas. La primera es por qué este libro ha significado tanto y significa tanto para mí. Para cualquier escritor, cuando escribe algo, de alguna manera lo que escribe se impregna un poco de lo que eres, ¿no? Y yo pues soy psicóloga, soy madre, como habéis podido ver, con mis 2 princesas que están ahí. Y de alguna manera, pues eso se refleja en este libro. ¿Por qué? Porque la manera de abordar estos problemas de los que os he hablado es a través de la psicología. Yo he aportado lo que sé como psicóloga en cada uno de estos problemas. Aparte, muchos de ellos he tenido la oportunidad de tratarlos en el tiempo en el que he estado trabajando como psicóloga. He trabajado con este tipo de problemas y sé qué problemas aparecen. Por otro lado está, como os digo, mi vivencia como madre. Yo como madre sé qué problemas me estoy encontrando y qué problemas no solamente tiene mi hija, sino que tienen los niños que la rodean, los niños del colegio. Y por último, el tercer pedacito de mí que aparece en este libro, como no he comentado, pero son como 3 pedacitos de mi vida, ¿no? Una es mi parte como psicóloga, mi parte como madre, y la tercera es la afición que desde pequeñita
nunca he tenido por escribir y cómo lo he hecho, que ha sido siempre a través de los cuentos. Vosotros, aunque no lo creáis, porque me veis ahora aquí hablando, pero yo he sido una niña muy tímida y esa timidez me llevó de pequeña a intentar encontrar una manera de comunicar cómo yo me sentía. La manera que yo encontré fue escribir. Entonces para mí de pequeña, por ejemplo, me era mucho más fácil si tenía que hablar con alguien, decirle a alguien que lo quería, decirle a alguien que sentía algo que había hecho, pues para mí era más fácil escribir una nota y dejarla debajo de la almohada de mi madre, o una nota a un amigo, una carta de disculpa, que plantarme delante de esa persona y abrirme como yo realmente me sentía. Esa afición por escribir me llevó en mi adolescencia a escribir mi primer cuento. Mi primer cuento no fue otra cosa que algo que salió del primer amor, mejor dicho, del primer desamor, ¿no? Esa situación que todos en la adolescencia vivimos, pues yo lo viví con 16 años y para mí escribirlo no habría sido nada tan raro. Todos con 16 años escribimos poesía, escribimos cuentos, escribimos canciones, pero a mí lo que me hizo que ese cuento fuera especial es que me ayudó. El escribirlo para mí fue algo terapéutico, a raíz de convertir mi historia en una historia de animales y mi sentimiento en un cuento me ayudó. Y entonces yo pensé, bueno, y si este cuento me ha ayudado a mí, ¿por qué otros cuentos no pueden ayudar a otra gente? Y fue así como me acostumbré a hacer una cosa y la empecé a hacer antes de hacer psicología. O sea, yo creo que el tema de la psicología viene un poco derivado por lo que os voy a contar. Como os digo, ese fue mi primer cuento, pero a raíz de ese, pues amigos míos me iban contando pues, situaciones personales que tenían durante la adolescencia. Imaginaros, no paraban de aparecer problemas de amigos cercanos. Y como os digo yo, cuando me las contaban, yo en ese momento tampoco sabía muy bien qué decirles, ¿no? Pero cuando me iba a mi casa y yo empezaba a pensar en todas esas cosas, esos problemas que me contaban, pues de pronto todos esos problemas en mi cabeza se transformaban en un cuento que yo me dedicaba a escribir y a regalárselo. Yo les regalaba ese problema que ellos me habían traído, hecho un cuento con un pequeño final que era como la explicación que yo le veía a cómo salir de ese problema. Era como un consejo. A veces simplemente era que intentaran verle lo positivo, que podían contar con mi ayuda, pero nunca era el cuento solo, siempre había como algo, un aditivo a ese cuento, ¿no? Al llegar en mi etapa de psicología, pues esa afición por escribir pues, se transformó en colaboraciones con el periódico de la facultad, algún cuento que utilicé en algún trabajo que me pedían, pues, por ejemplo recuerdo uno, psicología de la educación especial, pues escribí un cuento sobre niños con discapacidades. Entonces de alguna manera eso siempre ha estado ahí. Y al llegar a mi etapa como madre, pues también me di cuenta de que los cuentos, la utilidad que tenían, o sea, una utilidad impresionante, porque con los niños los cuentos son eso que utilizas para todo, para que coman, para que se duerman, para que no te den la tabata cuando quieras estar tranquila, y entonces me di cuenta de un poco de la utilidad que tenían los cuentos. Pero no fue hasta que cumplí 33 años cuando decidí realmente hacer un libro sobre cuentos. Y fue porque recibí uno de los mejores regalos que me han hecho nunca. Y es que dos personas de mi familia cogieron todos esos cuentos que durante tantos años yo había ido regalando, que de muchos de ellos no tenía ni copia, porque yo normalmente pues lo hacía y me gustaba guardar una copia porque también me gustaba lo que había hecho. Pero otros eran, pues, incluso recuerdo una carta que escribía un amigo cuando murió su madre, o sea, un montón de cositas que yo había ido dando a la gente y que yo tampoco sabía si la habían guardado, si la habían perdido, vamos. Pues estas dos personas de mi familia se dedicaron a recolectar todos esos cuentos y los metieron en una especie de libro, o sea, cuadernados, con fotos de las personas a las que iban dirigidos, con las dedicatorias que yo le había hecho. Imaginaros mi sorpresa cuando yo vi lo que yo creía que era una tarta, porque me lo trajeron así envuelto muy grande, y cuando lo abrí vi un libro con toda mi vida,
pedacitos de mí ahí todos juntos fue súper emocionante. Y fue eso lo que me animó a escribir este libro. Cuando decidí escribir el libro, pensé, vale, voy a escribir un libro de cuentos, pero dirigido a quién, porque yo siempre había escrito para adultos, ¿no? Yo creo que por eso al final ha dado el resultado que ha dado, porque en definitiva, como siempre he escrito para adultos, estos cuentos también les gustan a los adultos porque están escritos de una manera que a ellos también les son atractivos. Pero como estaba pasando por una etapa que como madre estaba viendo la necesidad de este jarabe, fue por lo que se me ocurrió hacer un libro para niños. Pero yo pensé, vale, yo hago un libro de cuentos, pero yo a mi hija cuando le cuento un cuento, cuando les leo un cuento, mejor dicho, porque si se lo cuento es diferente, pero si se lo leo, yo le digo, pues eras una vez un lobo. Lo primero que mi hija me dice es, ¿y dónde está el lobo? Si un libro de cuentos no tiene ilustraciones, no es atractivo a la vista, en definitiva al padre le puede gustar mucho el libro, le puede parecer muy interesante, pero si no tiene unas ilustraciones que realmente al niño le atraigan, al final el niño se te va del cuento y no ocurre lo que yo quiero que ocurra, que es que la medicina funcione. Y fue así como me puse en contacto con Pilar, que es la ilustradora del libro. Normalmente me acompaña, pero hoy no ha podido venir porque ella vive en Granada y está más atareada. Yo conocí sus ilustraciones, lo que le estaba comentando, no os he dicho, digo, ahora te lo comento. Conocí sus ilustraciones con unos cuentos de mi hija. Ella sí lleva, yo soy una escritora novel, pero ella lleva 10 años trabajando en ilustraciones, por eso son tan llamativos, porque no son precisamente de alguien nuevo en esto. Pues yo tenía una colección de libros de su saeta, para quien ella trabajaba, que cada noche le leía a mi hija, ¿no? Cuando surgió la idea de hacer este libro, pues yo cada noche cuando leía estos libros a mi hija, yo decía, mi libro tiene que tener unos dibujos como estos, que llamen la atención, porque a mi hija le encantaba. Y entonces, pues cuando me puse a buscar a mi ilustrador, pues yo en principio me metí en internet, me puse a buscar, pero como que nada me convencía, nada era lo que yo quería. Y pensé, bueno, pues voy a probar a ver si esta persona a lo mejor es de Guatemala o de Uruguay, vete tú a saber, porque cuando tienes un libro no sabes exactamente quién lo ha ilustrado ni de dónde es, ¿no? Pues cuál fue mi sorpresa. Este libro, como digo, está lleno de sorpresas y me ha dado muchas satisfacciones y me las sigue dando. Y una de ellas fue que cuando yo me metí en internet y busqué a esta persona, cuando yo vi de dónde era, no me lo podía creer, porque no era ni de Andalucía, no era ni siquiera de mi... O sea, era de mi pueblo de toda la vida, de donde yo he nacido, de donde yo he crecido. Yo soy de Alfacá, un pueblo muy pequeñito de Granada. Pues resulta que esta persona, ella no es de Alfacá, pero lleva 10 años viviendo allí y claro, cuando yo vi eso, yo dije, esto tiene que ser una señal de que esta persona tiene que ser la que me haga las ilustraciones. Cuando la llamé, claro, imaginaros para una persona que no trabaja con particulares, ella trabaja para empresas grandes, para su saeta, para todo el libro. Y la llamo yo y le digo que he escrito un libro y que quiero que me haga las ilustraciones, ¿no? Ella desde el principio pues como que me intentaba un poco rechazar, ¿no? Y yo como última oportunidad, pues antes de colgar le dije, no, es que te llamaba porque es que yo también soy de Alfacá. Pues fueron como las palabras mágicas que me abrieron la puerta de su casa y me dijo, ¿eres de Alfacá? No me lo puedo creer, vente para acá cuando vienes, que te quiero conocer. Y fue conocer el proyecto y leerse los cuentos y se ha involucrado de una manera increíble. Porque este libro lo he costeado entero yo, es una autoedición que a mí... hay un pequeño coche aquí encima. Este libro es muy caro, a mí económicamente no me ha sido rentable, pero como os digo, por otra, en cuanto emocionalmente y a satisfacciones me está dando tantas que me compensa. Pero ella no es nada de ella, o sea, yo a ella le iba a pagar, pero se ha involucrado en el libro de una manera como si realmente fuera de ella, ¿no? Y como os digo, me ha estado acompañando en otras presentaciones y lo está viviendo también como suyo y alegrándose por mí, ¿no? Anoche me llamó, ¿estás nerviosa? ¿Vais al Ateneo? ¿Vais? Digo, sí, digo, se me ha ocurrido una idea muy buena, lo del jarabe, se me ocurrió ayer.
no creáis, que hasta ahora no lo estamos utilizando en las presentaciones, pero todo ha sido un poco con la idea de mañana decírselo a los niños, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo me presento a los niños? ¿Cómo les hablo de los problemas, ¿no? Y como ellos conocen mucho pues, los jarabes que toman, pues me parece una buena idea. Y como me pareció tan buena idea, pues también os lo voy a decir a vosotros porque creo que a los adultos también nos gustan este tipo de cosas. Y me estoy enrollando un montón hoy. Entonces os he dicho por qué este libro es interesante para mí. Y también lo que quería contaros es por qué creo que puede ser interesante para vosotros. Yo creo que ya casi como que os he convencido. Pero para terminar de convenceros, quiero deciros que creo que puede ser interesante para vosotros y para cualquier padre, madre, profesor, abuelo. Esto es como la Coca-Cola, ¿no? Es para los grandes, para los pequeños, para los altos, para los bajos, es un poco para todo el mundo. Y la primera razón es porque es un libro. Esta parte como que la voy a pasar más deprisa porque me imagino que si estáis aquí es porque os gusta la literatura y no os tengo que explicar la importancia de por qué digo esto. Normalmente digo que la primera razón es porque es un libro y no es un juguete, no es un videojuego, no es algo a lo que se le acaben las pilas, no es algo que pasa de moda. Conforme pasan los años, un libro es como un vino, adquiere más valor, no pierde valor. En cambio, un juguete, cuando pasan los años, de pronto, bueno, salvo que sea una Nikita Pérez que vaya muchos años, ¿no? Pero, por ejemplo, las muñecas que hoy compramos, mañana sale otra que hace 20 cosas más. Los videojuegos, eso es una cosa que de un día para otro se han quedado obsoletos. En cambio, el libro es una cosa que tú, si es un libro que te gusta, lo guardas y lo tienes ahí toda la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, que cuando era pequeña, lo que más guardo son cuentos infantiles, libros que me he leído, y están ahí para que los disfruten mis hijas, ¿no? Y si estamos en un momento económico en el que estamos intentando que los niños y las niñas valoren lo que tienen y que tengan cosas que les duren, pues qué mejor regalo que un libro, ¿no? La segunda razón es porque es un libro de cuentos. ¿Por qué digo esto? Porque para mí los cuentos son el lenguaje que compartimos con los niños. A veces cuando hablamos con ellos e intentamos explicarles ciertas cosas, es como si habláramos idiomas diferentes. Nosotros hablamos un idioma de adultos y ellos hablan un idioma de niños. Entonces cuando les contamos algo a través de un cuento, nos estamos poniendo a su nivel. Esto es tanto así y lo sabe tanto la gente que, por ejemplo, los que tenemos hijos sabemos que los cuentos se utilizan, por ejemplo, en el cole para enseñar a los niños a leer. Mi hija ha aprendido a leer con los cuentos de Letiblandia, ¿no? También se utiliza cuando queremos inculcarles determinados valores. Tan poderosos son los cuentos que algunos de los cuentos que nos han contado a nosotros, mejor dicho, nos han educado con cuentos. Todos conocemos la influencia que ha tenido en nosotros Pinocho. O sea, vamos, yo de pequeña no paraba de mirarme la nariz, porque era una niña que solía decir mentiras, ¿no? Entonces te crea como la obsesión esta de me estará creciendo la nariz, ¿no? Todavía me pregunto, ¿será que dije demasiadas mentiras de pequeña? Y entonces esas cosas te marcan, ¿no? Y te enseñan pues a mentir, el pastillo mentiroso igual, las cigarras y la hormiga nos enseñaron a no ser vagos y a ser trabajadores. Y hasta tal punto nos han marcado los cuentos que, como sabéis, algunos cuentos nos han hecho daño. Sobre todo a las mujeres, ¿no? Si yo tuviera que hacerle caso a algunos de los cuentos que yo leía de pequeña, pues todavía estaría durmiendo. Porque los cuentos que yo leía, los príncipes llegaban cuando estaba durmiendo. O bien te pasaba los cuentos durmiendo, o te dormías después porque habías mordido una manzana, o la cuestión es que estás durmiendo para que viniera el príncipe, ¿no? Y de alguna manera nos han devuelto una imagen pasiva a las mujeres, ¿no? En la historia. Y la tercera razón por la que creo que puede ser interesante es porque es un libro de cuentos diferente. Como os digo, es un libro de cuentos que habla de los problemas de los niños, ¿no? Muchas veces los adultos tendemos a creer que solo nosotros tenemos problemas y que lo que les pasa a los niños pues son tonterías, son cosas de la edad, que ya se les pasará. Y me parece muy triste, y creo que esto pasa porque con el paso de los años se nos ha olvidado cosas como el miedo que nosotros hemos pasado cuando a lo mejor veíamos una película de miedo, yo que sé, Drácula, o yo recuerdo, por ejemplo, que estuve una semana después de ver Indiana Jones y el Arca Perdida, y cada vez que iba, hay una escena de la película